La ley contra el hampa. El derecho de nacer. En el anterior episodio ya hemos mencionado cuáles fueron las obras más reconocidas de las radionovelas, entre ellas Calimán, que trajo consigo un público enorme. La época dorada de las radionovelas veía su resplandor y los actores de los radioteatros estaban en la cima de la fama. Las personas aún vivían su día a día en torno a las radionovelas. Muchos jóvenes e incluso niños recuerdan las tardes enteras escuchando los distintos programas. Así lo recuerda Yaeli Ramírez, una mujer de 45 años que recuerda haber vivido la época de la radionovela. Que él se la pasaba con un niño chiquito que se llamaba Solín. Era como el fiel compañero, como el amigo, como el confidente. Y se la pasaban los dos para todo lado. Los sonidos me acuerdo mucho de que se escuchaba cabalgar los caballos, el sonido de los caballos, la voz del niño. En mi mente o en mi imaginación, por la voz, yo me lo imaginaba como era un niño como de 7, 8 años, que era curioso, preguntón. Así lo recuerda Gina Rátiva, una mujer de 44 años que recuerda haber vivido la época de la radionovela. Yo recuerdo, digamos, cuando escuchaba la voz de Calimán, que pues hasta ahora, hoy día es que sé quién es Calimán, porque pues yo lo escuchaba, pero no tenía muy claro en ese momento, porque era muy niña, de qué era lo que estaba escuchando, pero pues era Calimán. Uno se imaginaba pues por la voz que ponía y por cómo hablaba, un hombre grande, acuerpado, delgado, muy guapo y muy serio. Esta rutina, que se repetía una y otra vez, hasta tal punto de mutar o cambiar de medio o aparato, llevó a que muchas de estas generaciones, acostumbradas a los dramas e historias fantásticos de las radionovelas, mutaran hacia las telenovelas. Pero, ¿por qué se dejaron de emitir las radionovelas? La respuesta a esto es que durante los primeros años de los años 80, con la llegada de la televisión a color a Colombia, las radionovelas pierden fuerza y su audiencia comienza a competir con las telenovelas, que se emitían a la misma hora, hasta que finalmente dejan de realizar nuevas producciones y muere la radionovela en el país. Calimán, el hombre increíble. La ley contra el hampa. El derecho de nacer. Modernos y risueños, por entre la policromía florida de las aristocráticas colonias habaneras. Los recuerdos de las radionovelas se ven lejanos ahora para muchos. Los lenguajes populares se hicieron aún más resaltantes en las telenovelas. Novelas como Pandillas, Guerra y Paz, Arely Senao, Betty la Fea, entre otras, adaptaron el modelo de la radionovela Manuela. Ese paradigma que rompió la radionovela ayudó a que la cultura colombiana se viera fortalecida cada vez más. Con las amas de casa pasaron de la radio a la televisión. Las novelas eran más realistas y eso fue reforzado con actores conocidos, al menos en su voz. Actores que estuvieron en la cúspide de las radionovelas, ahora en las telenovelas, hacían sentir la misma sensación a sus antiguos y nuevos espectadores. Pero dejando de lado dos de las enseñanzas más grandes que había traído la radionovela a las audiencias, las cuales fueron la habilidad de la escucha y sobre todo la imaginación, pues a diferencia de la radio, la televisión era explícita. Las imágenes se robaron el protagonismo de las voces. Muchas de las radionovelas fueron adaptadas a la televisión y eso decepcionó a muchos espectadores, porque el personaje que su mente había creado tenía un aspecto muy diferente al que realmente aparecía en la televisión, lo que dejó un sinsabor entre los televidentes y arruinó la magia que había creado la radionovela. Además, con el paso de los años, muchas personas empezaron a olvidar lo que un día fueron las radionovelas. Algunos solo recuerdan haber sido partícipes, pero no logran reconocer ninguna historia en concreto. Con el paso de los años, cada vez fue más difícil recordar las historias narradas que transportaban la imaginación hacia otro lugar. Hasta que finalmente, una buena parte de sus radioescuchas y actores dejaron de ser parte de este mundo,
y las nuevas generaciones, nacidos en la era digital, no han tenido la oportunidad de conocer a profundidad lo que fue el radioteatro y la radionovela y su historia, solo aquello que sobrevivió en las costumbres. Y en nuevas figuras como la telenovela y los podcasts, que son narraciones sonoras, pero que a diferencia de la radionovela no son tan dramatizadas y sus sonidos en la mayoría de los casos son efectos sonoros digitalizados que pertenecen a un archivo computarizado. Los ruidos que habían siempre eran muy característicos, o sea, si había una tormenta, hacían el ruido de tormenta, de rayos, de agua, o sea, uno lograba realmente entrar en la novela, realmente sin necesidad de verla, uno estaba visualizando como estar viendo televisión, visualizaba uno absolutamente todo. Las voces de las personas, digamos, si era una mujer, uno sabía si era una mujer bonita o no muy agraciada por la voz. Si era una mujer joven, si era una mujer vieja, también por la voz. Si era un niño o era una niña, uno lo identificaba por la voz. O sea, no había ninguna necesidad de que dijeran la edad o de que describieran físicamente la persona para uno imaginársela porque la voz daba ese detalle. En la actualidad, y luego de muchas décadas de la era de la radionovela, las personas aún recuerdan con agrado sus tradiciones, que están constantes en la última generación que participó de esta rutina diaria de las familias. Su influencia se ve en la rutina familiar de las noches, al momento de iniciar las telenovelas y reunirse a ver el drama y las diferentes historias que son contadas. Ahora, los roles han cambiado y con el empoderamiento de la mujer se ha dejado el papel hogareño que solían tener en el siglo pasado. Los hombres, junto a las mujeres, tienen el mismo interés y rutinas alrededor de la televisión y sus historias. Por supuesto, las telenovelas tienen su raíz en la radionovela. Y ahí te respondo con algo que es episódico y no sociológico, ni tampoco desde el punto de vista comunicativo. Lo episódico es que cuando se crea la televisión en Colombia, bajo el mandato del general Rojas Pinilla, se trae a un gran director de teatro que se llamó Seki Sano. Él era japonés. Se trae ese actor para formar actores de televisión, para que los actores de televisión tuvieran, digamos, como un referente formativo. Entonces él trae acá la famosa escuela de Stanislavski y se forman estos actores de televisión, pero digamos que o no había cama para tanta gente en la televisión, o más bien es bueno pensar que la radio seguía siendo muy importante en los años 50, ¿ya? Y los actores que son formados por Seki Sano van tanto para la radio como para la televisión. Eso digamos que es importante en términos de la estética y de la manera como se forma, pues como se forman los artistas, los primeros artistas que entraron a la televisión en las telenovelas. Pero esos primeros artistas venían de la radio, ¿sí? Y eso los hizo maravillosos. Otro factor clave en la actualidad para comprender por qué el podcast y las historias narrativas tienen gran valor en la sociedad hiperconectada y en especial en una sociedad como la colombiana es el elemento del audio y el sonido como una costumbre heredada de la radio, de las radionovelas y sus características específicas de contar historias. Además, que permite a todos los oyentes sentirse acompañados en momentos de soledad y logra conectar a varias personas desde la distancia. Esa herencia de la radionovela cobró vida de nuevo tras la pandemia. Los teatros cerraron y la escena en vivo y en directo parecía tardar, destacando que el público es parte fundamental del teatro. Así, y en torno a la necesidad del arte en la sociedad, es como varios grupos teatrales buscaron la forma de llegar a los hogares, y esa forma fue la radionovela y el radioteatro. Los siguientes fragmentos de radioteatro hacen parte de La Muñeca Nocturna y pertenecen a José Luis Granados junto al grupo teatral Fantasmagora. Una noche, yo estaba tranquila caminando despacito de una esquina a la otra, cuando de pronto de un carro negro lujoso, de esos que llaman limusinas, se bajó un señor elegantísimo, escoltado por 10 tipos altísimos.
El hombre estaba vestido con traje oscuro, con un corbatín blanco, parecía un príncipe de esos de las películas. Mediante esta apuesta hacia el pasado, el teatro encontró un nuevo horizonte, o mejor, lo recordó. Esta adaptación ayudó en la experiencia de los actores y más allá de ello, las personas a las cuales se les presentó este proyecto recordaron y desarrollaron un sentimentalismo con la mirada al pasado y a lo que fueron en su momento las radionovelas. Diana Costa y Nicolás Muñoz nos brindan la posibilidad de comprender mejor la importancia de esta adaptación teatral. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. El primer público que tuvimos fue de generaciones de personas de 60 años en adelante, ¿no? La primera muestra que hicimos de la muñeca nocturna en radioteatro tuvo una acogida de tíos, primos, abuelos, el tío abuelo, ¿cierto? Porque es una manera de decir como si a nosotros en unos años de pronto, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, pero digamos TikTok o Spotify ya no existen y unos pequeños niños de otra generación de repente nos traen eso y uno dice, ay, mi juventud fue con eso, ¿cierto? Entonces fue muy lindo porque la primera oportunidad que se nos dio de público fue un público de estas generaciones, ¿no? Generaciones nacidas en los años 50, 60, 70, ¿no? Y tanto que una de las primeras presentaciones fue en el festival número 30 de Mujeres en Escena por la Paz, y al presentarlo en radioteatro siempre hacíamos como un conversatorio después de ello, y la mayoría de gente eran personas de una generación mayor, y para nosotros eso es un premio, que nos dijeran, uy, eso parecía radionovela de la que uno escuchaba en el radio, ¿no? El mejor piropo del mundo, o sea, eso es como de las cosas más hermosas. Y luego transitó a nuestras generaciones, ¿cierto? A las generaciones que en este momento tienen 40, 30, 20, 15, ¿cierto? Y a estas nuevas generaciones, que ya no tienen 80, sino 40 años menos, los compete de la misma manera, pero ay, como qué innovación, yo no sabía que un cassette existía, ¿cierto? O sea, algo que ya existía hace décadas, para nuestra generación fue algo nuevo, entonces yo siento que fue como un eterno retorno. Alrededor de esta adaptación radioteatral existe un reflejo directo de la sociedad, ya que desde ese punto se nutre el arte y la sociedad recuerda, ve y siente e identifica desde varios aspectos su identidad. La importancia de esta serie de ejercicios teatrales recae en la posibilidad de recordar y revivir una generación pasada. Las nuevas generaciones se empiezan a reinventar alrededor de una costumbre cultural de la radio bajo el uso de los teléfonos inteligentes. En el momento en el que nosotros empezamos a trabajar eso, no fuimos los primeros ni los últimos. Nosotros no inventamos la rueda, pero teníamos como las ganas de hacer algo. Y en ese momento veíamos nosotros que al menos en Colombia o al menos en el ámbito teatral, los más jóvenes empezaron a decir el teatro no se hace sin público. El teatro no se hace si no es en un escenario. Sí. El teatro no se hace así y en pandemia no sé qué vamos a hacer. Y veíamos que antes las personas mayores veían como una posibilidad de hacerlo, veían como una oportunidad. Como una oportunidad y no veían el callejón sin salida, sino que veían la oportunidad de al menos ir a hacer algo mientras tanto. ¿Qué vamos a hacer mientras hay pandemia? ¿Qué vamos a hacer mientras estamos encerrados? No nos vamos a quedar lamentándonos por algo que no podemos evitar. Y por eso siento yo que hubo mayor acogida de las personas mayores, además de que tenían estos referentes en su juventud. Entonces para ellos era volver a eso, pero para los jóvenes era no, así no se hace el teatro. Sí, pero miren qué casualidad, eran jóvenes de nuestra esfera artística, o sea, personas de nuestra edad o menores, digamos, entre los 20 y los 30 años, diciendo, no, es que el teatro es imposible si no se hace en un escenario, y es como, ¿qué? Eso es como decir que la música no se puede hacer si no es solo en vivo. Sí, es como, es una percepción súper reducida, y nosotros dijimos, no, es una oportunidad de hacer otra forma de teatro, ¿cierto? Nosotros sabemos que el arte es
es otra forma de experiencia, es brindarle a la gente otras formas de experiencia, que la gente diga, nunca voy a poder volver a pensar en una muñeca nocturna sin pensar en esperanza. A raíz de la pandemia, este género de audio creció en su consumo, pero otro factor fue la interacción y el desarrollo de las radionovelas como forma de entretenimiento en el confinamiento. Varias emisoras radiales revivieron el género como una forma de variar su contenido y enriquecer el entretenimiento que ofrecían. En la actualidad, la adaptación de este género se ve reflejado en la RTBC, quien desde el lanzamiento de la app RTBC Play desarrolló secciones especiales para las radionovelas. El siguiente audio es creación de la RTBC y es parte de la pieza publicitaria del relanzamiento de Calimán. Mirar por el ojo de la cerradura es algo impropio de una persona educada. Pero, si no lo hago, ¿cómo voy a saber qué le pasó a Calimán? No te pierdas las aventuras del hombre increíble. Calimán. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Nacional de Colombia. Y RTBC Play. En este caso, RTBC para el año 2021 intentó retomar la historia de Calimán, nuevamente en la radio, pero a su vez adaptándola a la plataforma digital de RTBC Play. Cada uno de sus capítulos tiene una duración de 20 minutos aproximadamente y cuenta con varias temporadas de hasta 100 capítulos y aunque en la actualidad compite con otras plataformas de stream, ha tenido una gran acogida por el público colombiano. Para finalizar y en conclusión, este especial radial busca recopilar información sobre la historia de la radionovela en Colombia y su influencia actual en la cultura. Por medio de audios y experiencias de personas que vivieron la época, se logra llegar a la conclusión que la radionovela fue una herramienta de entretenimiento y diversión durante los años 50 a 80 y que permite explicar comportamientos y costumbres en la cultura colombiana. Así, logra estar vigente en varios espacios radiales y mediante la web busca seguir creando rutinas, costumbres y reviviendo época. Las personas conservan el ver telenovelas de forma matutina y continua gracias a una cultura anterior y moderna. Colombia es parte de las radionovelas y varias de sus conductas culturales están vivas mediante la dramatización de las antiguas y nuevas radionovelas. Además de ser recordada, la radionovela hace parte de la historia de los medios de comunicación en el país. Gracias a ella se desarrolló la habilidad de escuchar, narrar e imaginar. Asimismo, cambió perspectivas, tocando temas tabú con el rol de la mujer y las decisiones sobre su cuerpo. Y finalmente, demostró que las radionovelas no eran solo para mujeres, sino que acogía a todos los miembros de la familia y la sociedad colombiana. Hoy solo nos quedan las viejas costumbres de aquello que muchos no lograron escuchar, pero que permanecen intactos en nuestra cultura. Hoy solo nos queda recordar y contar la historia de lo que fue la radionovela y su importancia en la sociedad colombiana, para que ésta siga sobreviviendo para las nuevas generaciones. Y así podremos mantener vivo el legado de abuelos, padres y cada uno de los actores que hicieron parte de la época dorada de la radionovela. Agradecimiento especial al director de la tesis de pregrado de Comunicación Social y Periodismo, Daniel Beltrán. Agradecimientos especiales a familiares, amigos y colegas por la colaboración alrededor de los audios obtenidos y a los profesionales por su ayuda y colaboración alrededor de los conocimientos sobre el tema. La ley contra el hambre. El derecho de nacer.